¿Qué onda, nakamas? Hoy les voy a platicar sobre uno de los personajes más interesantes de todo el mundo de los isekais, Makoto Mizumi. Y miren, les voy a ser bien sincero, sí, mi anime favorito es el del Slime, pero este título en especial tiene un vibe totalmente diferente. Es más extraño, más frío y, la neta, mucho más profundo. Makoto no es el típico héroe, y eso es lo primero que tienen que entender. Al principio, Makoto se ve como un chavo súper normal. Un tipo tranquilo, callado y hasta un poco despistado. Pero de la nada, su vida se rompe por completo. Y no solo se rompe, sino que lo lanzan a otro mundo donde hasta los mismos dioses lo tratan como si fuera un error del sistema. Pero aquí es donde se pone lo chido. Porque en lugar de rajarse, el compa empieza a cambiar. Y lo hace muy rápido, a veces demasiado rápido. ¿Y saben qué es lo que más me late de él? Su determinación. Él no es de esos protagonistas que se quedan esperando a que les llegue ayuda, a que lleguen los amigos o a que le den un estatus de elegido. Él no depende de nadie. Si algo tiene que hacerse, lo hace él mismo. Si la cosa se pone peligrosa, le entra sin miedo. Si le duele, pues se aguanta y sigue adelante. Esa vibra lo hace ver no solo fuerte, sino aterradoramente independiente. Y sí, la neta está un poco triste. Porque, en el fondo, es un chavo que ni siquiera había terminado de crecer. Tenía como 16 años cuando se lo llevaron, pero lo obligaron a hacerse adulto a la mala en un mundo desconocido. Y lo peor de todo, sin nada de apoyo. Sin un apoyo de verdad. Sin derecho a rajarse o mostrar debilidad. Pero lo más interesante viene después. Makoto se adapta muy fácil. Demasiado fácil. Cualquier situación, cualquier amenaza o cualquier monstruo, él no solo sobrevive, sino que se ajusta a eso. Y a veces te da la impresión de que no es él quien está aprendiendo a vivir en ese mundo, sino que el mundo se está ajustando a él. Y aquí es donde aparece el contraste más fuerte. Por fuera se ve tranquilo, hasta buena onda. Ayuda a los demás, protege a los suyos y no los deja abajo. Pero por dentro no tiene esa fe ingenua en las personas que suelen tener los protagonistas típicos. Él no espera que lo rescaten y no confía en la honestidad de nadie. Y la neta, eso lo hace muy fuera de lo común, porque no es un héroe en el sentido clásico. No es un salvador. No es un conquistador. No es el líder ideal. Es simplemente un humano que terminó en un mundo donde, o te vuelves fuerte, o te borran del mapa. Poco a poco, a su alrededor se empiezan a juntar no solo aliados, sino verdaderos monstruos de nivel catástrofe. Y aquí viene otro punto clave. Makoto no solo es fuerte, él se convierte en el centro de gravedad que hace que todo el mundo empiece a cambiar. Pero lo más loco es que él mismo parece no darse cuenta de eso. Para él, el poder no es la meta. Es simplemente una herramienta para sobrevivir. Y eso es lo que más miedo da, porque la gente que no está consciente de su propio poder a veces es más peligrosa que los que lo usan a propósito. Y sí, tiene aliados, pero incluso con ellos sigue siendo una figura aparte. No depende de ellos, no construye su vida alrededor de los demás. Él simplemente sigue su propio camino, y los demás o caminan a su lado o se quedan atrás. Si les soy sincero, esa es su verdadera esencia. No es el clásico protagonista que une a todos con el poder de la amistad. Es más bien un hombre que construye su propio mundo porque el mundo viejo simplemente dejó de funcionarle. Mientras más sigues la historia, más fuerte es la sensación de que Makoto ya no es un humano común y corriente. Sigue sonriendo, sigue hablando calmado, pero su percepción de las cosas ya es otra. Más fría. Más distante. Por eso es un personaje tan interesante, porque no sabes en qué se va a convertir después. ¿En un héroe? ¿En un monstruo? ¿En el líder de una nueva era? ¿O en algo que ni siquiera entra en esas categorías? Eso es lo que te atrapa. No solo los madrazos o el poder, sino el cambio gradual de su personalidad que pasa casi desapercibido. La historia de Makoto Mizumi no se trata de cómo se hace un héroe, sino de un hombre que poco a poco deja de ser un humano en el sentido convencional.
Y hay otra cosa importante que muchos no notan al principio. A pesar de tener un poder colosal, él no se pone de un solo lado. En su mundo siempre hay broncas. Demonios, humanos, diferentes razas, facciones políticas y guerras por el control. En una situación así, casi cualquier personaje fuerte tarde o temprano elige un bando. O estás con los humanos, o estás con los monstruos, o con algún imperio. Pero Makoto es la excepción. Él está como separado de todo ese sistema. Y lo más increíble es que, si de verdad eligiera un bando, la guerra se acabaría en un segundo. Y no es exageración. Con su nivel de poder, podría literalmente romper el equilibrio del mundo, pero no lo hace. Y no es porque sea el típico héroe bondadoso, sino porque está bien consciente de lo peligroso que eso sería. Él tiene su postura muy clara y no apoya a ningún bando. No se siente obligado a participar en broncas ajenas. Si simplificamos su forma de pensar, la neta es que no confía ni en los humanos, ni en los monstruos, ni en los gobiernos. Pero aquí viene lo interesante. Aunque no ande presumiendo, casi siempre intenta actuar de la manera más justa posible. Pero ojo, no es una justicia idealista o de capa y espada, es su propio concepto de justicia. No recurre a la crueldad sin sentido, no destruye solo por demostrar su fuerza y no se mete donde las cosas se pueden arreglar sin tanto desmadre. Eso sí, si alguien se pasa de lanza y amenaza a su gente o a su territorio, actúa de forma dura y sin dudarlo ni un segundo. Por eso es tan difícil clasificarlo. No es un héroe, no es un villano, no es un político y ni siquiera es el típico gobernante. Él es como un sistema por sí mismo. Un punto de poder aparte que no sigue las reglas normales de ese mundo. Y algo muy importante es que no intenta imponer su voluntad a los demás. No anda diciendo que todos deben vivir como él quiere. Más bien, se dedica a crear un espacio donde los que están cerca de él puedan vivir tranquilos, y ya. El problema es que, en un mundo así, hasta su neutralidad se siente como una amenaza. Un ser con tanta fuerza que no pertenece a ningún bando se vuelve automáticamente un factor de inestabilidad. Y mientras más avanza la historia, más crece esa sensación. Makoto según él solo está viviendo su vida, pero a su alrededor las naciones, los ejércitos y las decisiones políticas empiezan a cambiar de todos modos. Aquí está el gran paradoja de su carácter. Él no quiere ser parte del conflicto, pero el simple hecho de que respire ya afecta a todos los conflictos del mundo. Por eso a los demás les cuesta tanto entenderlo. Para unos es la salvación, para otros es una amenaza, y para el mundo en sí, es un factor desconocido que nadie puede controlar. Esa es su mayor cualidad. Makoto no elige un bando, pero el mundo se ve obligado a reaccionar ante él como si ya hubiera elegido todos los bandos al mismo tiempo. Pero entonces, ¿por qué Makoto no ayuda a los débiles o a los oprimidos como lo harían otros protagonistas? ¿Es porque es demasiado fuerte? ¿O porque de plano le vale? ¿O será por su bronca con la diosa? La neta, todo es mucho más complejo. Sí, al principio tuvo un conflicto personal con la diosa, y por eso desde los primeros 5 minutos entendió una cosa: no se puede confiar en las fuerzas superiores. Lo botaron del sistema como si fuera un error, sin explicaciones, sin respeto y sin derecho a decir ni una palabra. Después de eso, se le quedó grabada una idea muy simple: nadie tiene la verdad absoluta. Luego empieza a conocer mejor el mundo de los demonios y ahí ve la otra cara de la moneda. No son monstruos malos porque sí, son una civilización que tiene sus razones, sus metas y su propia lógica para sobrevivir. Y justo aquí es donde todo cambia para él. Makoto entiende que no hay nadie que tenga la razón al 100%. Solo hay bandos, y cada bando defiende lo suyo. Los humanos lo suyo, los demonios lo suyo, los gobiernos lo suyo y las diosas lo suyo. En medio de todo ese desmadre, él llega a una conclusión muy dura: si todos tienen razón a su manera, entonces él no puede elegir a ninguno como el bando correcto. Él no es juez, ni acusado, y mucho menos un instrumento para las ideologías de otros. Él es la tercera posición. Una fuerza neutral que no tiene por qué demostrarle nada a nadie. Por eso muchas veces se niega a meterse en los conflictos.
No es porque sea débil ni porque tenga miedo, sino porque en el momento en que se mete, se vuelve parte de un bando. Pero ojo, eso no significa que se quede de brazos cruzados. Tiene una regla de oro muy sencilla: si no lo molestan, él no se mete. Pero si tocan a su gente, a su territorio o a sus seres queridos, borra la amenaza sin pensarlo dos veces. Eso es lo que hay que entender. No es bueno en el sentido ingenuo, ni tampoco es malo. No juega con las reglas morales de otros países, él sigue su propio sistema. Y en ese sistema solo hay dos cosas: no me molestes y no toques a los míos. Punto. Cuando dice no elijo ningún bando, no es por huir de la responsabilidad, sino porque se niega a ser un arma en guerras ajenas. Él sabe perfectamente que, en cuanto eliges un lado, dejas de ser libre. Y lo más curioso es que, al final, siempre tiene la razón. Porque todos los que intentan jalarlo a su conflicto no lo hacen por justicia, sino por puro interés. Por eso su postura parece rara, pero tiene mucha lógica. No se mete en guerras de otros, pero tampoco deja que lo conviertan en el arma de esa guerra. Esa es su verdadera fuerza, y no hablo solo de magia, sino de su postura ante la vida. Está fuera del sistema, pero el sistema de todos modos gira alrededor de él. Si les laten los isekais donde no solo hay poder, sino también desarrollo de personaje, un mundo con un toque frío y una transformación real del prota, esta historia sin duda vale la pena.